Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me alegra saludarlo nuevamente. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite compartir el Evangelio de la salvación a través de este medio. Y me gozo porque la palabra de nuestro Señor se cumple al pie de la letra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación. Y que tú mires este mensaje ahí en la comodidad de tu hogar, alrededor de los que amas, es porque el amor de Dios se extiende hasta la puerta de tu casa. Es porque el amor de Dios y la misericordia, como dice su palabra, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso no te lo pierdas, desenrédate de lo que tienes a tu alrededor, que nada te distraiga. Concéntrate solo en la palabra del Señor y dale lugar al Espíritu Santo. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor del Evangelio, el autor de salvación, el autor de la fe. La Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Él es el Señor. Entonces vamos a cantar y a confesar que Él es el dueño de nuestra alma a través de esta alabanza.
vamos a llevar una vida que te agrade, Señor. Una vida, papá, en la que tú puedas contar con nosotros. Una vida, Señor, separada de todo lo malvado y pecaminoso, Señor. En el nombre de Jesús. Créelo y confiésalo. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, sí Señor, aunque no pueda ver, tú lo estás haciendo, Dios, en cada familia, algo estás haciendo en cada hogar, Señor, lo creemos con el corazón, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Eso que no puedan ver, que Dios está obrando. Créaselo, Señor, porque el Señor está obrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, haces promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres. Toda la alabanza, papá, es para ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Ese es nuestro Dios. Así eres. Alabado seas por siempre, mi Cristo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Eres la luz para el que está en tinieblas. Eres la luz para el que está en tinieblas. Eres el camino para aquel que no haya camino, Señor. Porque así eres tú, Jesús. Así eres tú, Jesús. Gracias por hablarme a nosotros, por bendecirnos, por escogernos en tu gracia y en tu favor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Hijo. Te adoramos, Espíritu Santo. Recibe la exaltación de esta casa en esta hora. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Lo creemos con todo el corazón, Señor. Aunque no lo veamos, sabemos que estás obrando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición poder cantar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que hayas derramado tu corazón, le hayas cantado con alegría, con gozo y por supuesto con un corazón sincero delante de su presencia. La Biblia dice que un corazón sincero, humillado, arrepentido, Él nunca lo rechaza. Y es bueno saber estas cosas porque cuando yo no traigo un corazón preparado para estar ante su presencia, me pierdo de su bendición. Quizás no asimilo, quizás no logro percibir su presencia, pero cada vez que tú te preparas, entregas un corazón rendido al Señor, un corazón que no quiere distracciones, que aunque sea este pequeño tiempo de reunión lo sacas, pero con el mayor de los gustos, créeme, Dios siempre va a tener una palabra para ese tipo de personas, y esa eres tú. Bueno, hoy vamos a compartir el Evangelio, por supuesto, pero quiero que le pidamos juntos al Espíritu Santo que nos revele lo que hoy vamos a leer. Es necesario que Él venga y alumbre con el poder de su presencia nuestro entendimiento y que la palabra sea comprendida por mi persona, que tú puedas ahí entender la voz de Dios claramente, porque una sola palabra dice esta escritura, una sola palabra te servirá o te salvará la vida. Así que Espíritu Santo, te pedimos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tomes control de nuestras vidas, de esta reunión. Hoy nos disponemos, Espíritu Santo, en tus manos para que nos hables, para que hagas con nosotros conforme a tu voluntad. Ayúdanos, prepáranos para este tiempo que estamos viviendo y para el tiempo futuro, bendito Espíritu de Dios. Hoy te rogamos, Señor, que acojas la familia de la fe como la gallina acoge a sus polluelos, dice la palabra. Hoy nos queremos juntar más a ti, Espíritu Santo, y por eso nos rendimos para que esa obra que tú empezaste en nosotros
no tenga ningún estorbo, sino que por el contrario crezca todos los días sin que nada la detenga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a compartir una palabra muy bonita, pero una palabra que para mí es urgente de compartir. ¿Por qué digo que urgente? Primero porque el tiempo pasa, porque la vida se acaba, porque Cristo está que llega por la iglesia. Todos los días nos acercamos más, día que pasa nos acercamos más a ese momento de estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el mensaje que hoy quiero compartir, ¿por qué digo que es urgente? Porque en estos años de cristiandad, en estos años de cristianismo, he descubierto con mi esposa que algunos creyentes no saben lo que significa el Evangelio, y al no conocer el Evangelio no van a saber cuál es su propósito. Con eso me he encontrado en estos años de cristianismo, y hoy quiero compartirte este mensaje porque tú que eres cristiano, porque tú que eres creyente, debes saber y tener muy claro por qué eres cristiano. Tú tienes que tener completamente claro en el corazón qué es el Evangelio, cuál es el propósito del Evangelio, para que cuando vayas a hablar del Evangelio lo puedas hacer con total autoridad y sepas lo que estás haciendo. No sé si de pronto sabías que hay personas que dicen ser creyentes, pero que no saben qué es el Evangelio. A lo mejor te hayas encontrado alguna, y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos con toda seguridad responder a aquellos que nos preguntan qué es el Evangelio y cuál es el propósito del Evangelio. Según la Biblia, y quiero que vayas anotando por favor, Gálatas capítulo 1, según la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice que no hay sino un solo evangelio. No existen ni dos, ni tres, ni cuatro. Según el apóstol, según la palabra de Dios, dice, no hay sino un solo evangelio, y es el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué hago tanto énfasis y lo digo con tanta claridad empezando la palabra y la predicación? Porque es lo que nosotros defendemos. Se supone que es la doctrina que yo defiendo cuando viene otro evangelio, otra vertiente u otra corriente espiritual que no sea de Cristo el Señor y Salvador. Y si tú no estás preparado, cuando te hablen cualquier cosa, la vas a querer escuchar con agrado. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú sabes que no existe sino un solo evangelio, que no existe sino un solo Señor, dueño de ese evangelio, y que se llama Jesucristo, tú vas a defender esa doctrina donde quiera que te pares. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo dice que ese evangelio no puede cambiar. El mensaje es el mismo. Y eso es lo que quiero compartir con énfasis hoy. Si el evangelio es uno, si el dueño del evangelio es Jesucristo y el mensaje es el mismo, ese mensaje no puede variar a través del tiempo. Ojo, Jesucristo fue el primero que lo predicó cuando vino a la tierra. Él mismo predicó su evangelio. Después lo transmitió a sus discípulos, a los apóstoles, y posteriormente fue encomendado a nosotros, la iglesia. ¿Y por qué quiero que hoy entiendas qué es el evangelio y cuál es el propósito del evangelio? Porque nosotros recibimos la antorcha, si se puede decir, de los apóstoles, de los antiguos, para que nosotros continuáramos predicando un mismo evangelio. Y en esta época se han levantado cualquier cantidad de doctrinas que no tienen nada que ver con el mensaje central del evangelio, ni el personaje principal o el autor del evangelio, el autor de salvación, que se llama Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué vienen muchas cosas y yo las escucho? Porque no sé cuál es el evangelio, porque no sé cuál es el significado del evangelio. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace en Gálatas capítulo 1, 6 al 9, es que, ojo, no vayamos a recibir ni a escuchar ningún otro evangelio que no hable de Jesucristo y su obra en la cruz. Y es tan puntual ese texto que dice, ni siquiera un ángel del cielo te puede venir a predicar un mensaje diferente que no hable de Cristo el Salvador y su obra en la cruz. Muchachos, es importante que nosotros, en medio de este aislamiento, entendamos por qué estamos aislados. Dios quiere prepararnos como su novia, como una iglesia que tiene
total conocimiento de su verdad, de su palabra, y que realmente lo estamos conociendo porque estamos leyendo la Biblia. Y hay un versículo en Romanos 1:16, ese sí lo puedes buscar conmigo, Romanos 1:16, por favor. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, palabras del apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí el apóstol o la palabra de Dios nos dice cuál es el propósito del evangelio. Ahora, ya le voy a decir más adelantico qué significa evangelio, aunque sé que muchos lo saben. Hoy le quiero recordar al que lo olvidó o a aquel que no lo sabe para que lo aprenda. Pero el propósito, según este versículo y muchos más de la palabra, el propósito del evangelio es salvar las almas. Y dice exactamente cuáles almas. Versículo 16 de Romanos 1 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el propósito del evangelio es salvar las almas. Ahora, ¿cuáles almas? Dice, las que creen en Jesucristo, el Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué tengo que tener claridad de lo que soy en Jesús? De por qué me convertí a Cristo. Y me convertí a través de qué me convertí. Yo tengo que tener esos conceptos muy claros como creyente, porque te para un amigo en la calle o una persona que necesita conocer el evangelio de la salvación y no sabe ni siquiera por dónde empezar. Y eso es lo principal, es lo primero que tenemos que aprender. A veces le damos vueltas y vueltas a una conversación para decirle a alguien que Jesucristo es el Señor y Salvador de la vida. Entonces, según lo que acabamos de leer, familia, el evangelio de Jesucristo, que no es sino uno, por supuesto, tiene un solo propósito: salvar las almas. ¿Las almas de quién? De aquel que escucha el mensaje y cree el mensaje. Esos que creen, esos que escuchan y creen el mensaje son los que Dios escogió para salvación y vida eterna. Yo siempre he cuestionado, ojo, para mí, no salgo a cuestionar a nadie, no es mi papel en esta tierra, pero he cuestionado siempre la manera en que algunos ven o interpretan el evangelio del Señor Jesucristo. Porque el evangelio, y aquí es donde le doy el significado de la palabra evangelio, porque el evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Ojo, buenas nuevas de salvación, no quiere decir otra cosa. ¿Y por qué cuestiono a algunas personas que comparten el evangelio? Porque lo comparten mal. Porque el evangelio dice buenas noticias de salvación. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a decirnos y a traernos a esta tierra, las buenas noticias de salvación. El evangelio es la salvación para aquel que está sin salvación. El evangelio es la luz para los que andan en la oscuridad. Este evangelio, esta palabra es la luz para los que están en la oscuridad. O sea, todo el que está sin Cristo, el autor del evangelio, está en la oscuridad. No sé si de pronto recuerdas antes que entregaras tu vida al Señor Jesús, ¿qué hacías y dónde estabas? Bueno, cuando el evangelio vino a tu corazón, tuviste la luz. Tuviste que había una opción o una oportunidad de salir de la oscuridad, de salir de las tinieblas. Y el propósito del evangelio es eso: sacar de las tinieblas, sacar de la oscuridad a todo aquel que está allí. Quiero que me prestes mucha atención. El evangelio es buenas noticias de salvación. Su propósito es salvar vidas, salvar las almas, sacar a los que están en la oscuridad. Ese es el plan y el propósito del evangelio. Ahora, ¿de quién se habla en el evangelio? Pues del autor del evangelio, de Jesucristo, el que murió en la cruz. Y yo creo que esto que estamos diciendo tumba el argumento que muchos creen o enredaron por allí, que el evangelio ofrece algo diferente a salvación. Mira, cuando tú estudias el Nuevo Testamento o la Biblia entera, pero en el Nuevo Testamento tú te das cuenta que el evangelio lo único que busca es alumbrar al que está en la oscuridad, al que está en pecado, y sacarlo de allí. Ese es el propósito del evangelio. ¿Por qué cuestiono entonces a algunos que predican el evangelio distorsionado? En Gálatas 1 te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo dice eso. Ojo que hay algunos que están distorsionando el único mensaje central del evangelio.
hablando cosas que no son. Y en el 2020 se ve eso, y viene hace muchos años ya, predicándose algo diferente en el Evangelio, prometiendo cosas diferentes en el Evangelio que no tienen nada que ver con salvación. Y esto que te voy a soltar es sumamente importante, lo tienes que aprender. El Evangelio o el propósito del Evangelio es salvar vidas. No hay otro propósito además de esto en el compartir el Evangelio. Por eso digo, y vuelvo y recuerdo, que hay personas que se desviaron del mensaje central. Hay personas que empezaron bien la predicación del Evangelio, pero en su caminar o en su crecer espiritual, si se puede decir así, desviaron el mensaje central del Evangelio. La Biblia dice en Juan 3, 19 al 21, si lo puedes anotar, que la luz, o sea Jesucristo, vino al mundo a alumbrar a los que estaban en tinieblas, pero tristemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefirieron seguir en el pecado que seguir a Cristo, que traía la opción de salir del pecado. ¿Y por qué los hombres no quisieron venir a la luz? Dice ahí Juan 3, porque amaban el mal que hacían, no querían salir de ahí. Cuando tú predicas un evangelio centrado en Jesucristo, un evangelio que salva, ojo, el evangelio de Jesús lo único que ofrece es salvación, gloria a Dios, no tiene nada más que ofrecer. Pero cuando tú cuidas bien la predicación del evangelio, sabes qué es el evangelio y lo que tienes que hablar y de quién tienes que hablar. Cuando tú hablas ese sano evangelio o esa sana doctrina, el que está en tinieblas puede ver la luz y salir de allí. Pero el que ama las tinieblas se va a ver confrontado con la luz. Y al estar confrontado se niega a venir a Cristo. Pero no importa, igual el evangelio tiene que seguir predicándose alrededor del mundo, y para eso estamos llamados tú y yo. Y aquí quiero animarte a que conozcas bien el evangelio que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante conocer el evangelio, familia? Saber qué es el evangelio y cuál es el propósito del evangelio para poder predicarlo como se debe predicar. Cuando el evangelio no se presenta tal y como está escrito, ojo, la gente sigue estando en las tinieblas. Préstame mucha atención, porque el mensaje de hoy es para nosotros los que nos decimos ser iglesia de Jesús. Cuando yo no predico el evangelio de la salvación, que tiene que ver con Jesucristo el Salvador, la gente no sale de las tinieblas. O sea, cuando tú hablas otra cosa y le das vueltas al evangelio, la gente no logra ver la luz, no logra salir de las tinieblas. Porque el propósito de Dios y el propósito de nosotros cuando vamos a predicar el evangelio es que la gente salga de las tinieblas, no que sigan ahí. Ese evangelio mal presentado, que no promete salvación sino otra cosa, mantiene a los aparentemente creyentes despistados en cuanto al camino del Señor. Y por eso cuando se le presentan diferentes circunstancias o situaciones en la vida, no logran entenderlo, o le echan la culpa a Dios, o creen que Dios no está con ellos, porque hay personas que no conocen el evangelio y no predican el verdadero evangelio, o el evangelio que saca a los que están en tinieblas a la luz. Algunas personas no logran asimilar todavía que lo que el Señor Jesucristo nos vino a dar en la cruz del Calvario fue salvación, y otros siguen esperando muchas cosas diferentes a salvación. Pero tú tienes que saber y aprender esta noche que el evangelio que Cristo vino a darnos, su mensaje, era un mensaje de salvación. O sea, sacarnos de una vida de tinieblas y de pecado para que anduviésemos con Él en la luz, para que cambiáramos de vida a una vida honrada, a una vida correcta, a una vida que agrade a papá. Por eso es importante hablar muy claro cuando se predique el evangelio de la salvación, para que la gente pueda salir de las tinieblas. En las iglesias físicas, en los templos, hay cualquier cantidad de gente, ojo, que escuchan la palabra, pero que siguen en las tinieblas. Yo me pregunto, ¿qué evangelio están escuchando? Porque si no están escuchando un evangelio que los saque a la luz, que no transforme su vida, es porque se está predicando un evangelio distorsionado, un evangelio que está prometiendo muchas cosas diferentes a la salvación.
Cuando digo que hay que hablar claro, familia, me refiero a que las personas que están en tinieblas puedan ver en ti y en mí, que predicamos el Evangelio, una luz de esperanza. Que realmente cuando nosotros hablemos al que está en tiniebla, logre discernir en nosotros que hay opción de salir de allí. Pero el que predica otra cosa no logra transmitir ese mensaje de esperanza que aquel perdido necesita escuchar. El Evangelio de Jesús es esperanzador para el que no tiene esperanza. Por eso es que se debe compartir con claridad, para que nuestras palabras, las personas que están en tiniebla, hallen esperanza, se den cuenta que hay una oportunidad de salir de las tinieblas. O sea, ¿a qué me refiero más exactamente? Que cuando prediquemos el Evangelio de la salvación, hagamos todo lo posible por no condenar a las personas. Ojo, estoy hablando de aquella persona que está escuchando el mensaje por la primera vez. Cuando tú le vas a hablar el mensaje de salvación al que está en tinieblas, él necesita ver en ti y en mí un mensaje esperanzador, un mensaje que lo anime, que lo aliente a querer salir de las tinieblas. Por eso es que necesito saber qué es Evangelio, cuál es su propósito y qué es lo que Dios quiere que alcancemos a través del Evangelio. Que el que está en tinieblas oiga las buenas noticias de salvación y pueda salir de allí. Esto es para las personas que nunca han escuchado el Evangelio que les puede dar la oportunidad de salir de las tinieblas. Cuando yo predico sin condenar a nadie, a aquellos nuevos oyentes, a aquellas nuevas personas que van a escuchar el mensaje por primera vez, debo de cuidarme, familia, de hacerlo con amor, con alegría, pero con convicción de que Jesucristo es el único que lo puede sacar de ahí. Fíjate que cuando nosotros compartimos el mensaje puro, el Evangelio de salvación, aquel que trae esperanza al oyente, no lo tengo que condenar con mis palabras. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hablar la verdad, de decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único que los puede sacar de ahí, que Él es el único que los puede liberar de la esclavitud del pecado. Esas palabras que tú y yo vamos transmitiendo con mucho amor generan en el oyente una confrontación interna, sin que tú le tengas que decir más ni menos, porque quien convence a través de tus palabras es el Espíritu Santo de Dios. Y este mensaje es importante que nosotros lo aprendamos en este tiempo de cuarentena, porque se supone que tú y yo somos los portavoces de Jesús en la tierra para que las almas puedan venir a Cristo. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio claro, el Evangelio concreto, el de la salvación, el que tiene que ver con Jesucristo no más, esas palabras que está escuchando esa persona, créeme, en su interior, si está siendo convencido por el Espíritu Santo, va a querer correr y salir de ahí. Pero si no está siendo convencido, simplemente da la vuelta y sigue su camino. Por eso es que nosotros no nos compete condenar en el momento de predicar a los nuevos creyentes. Nosotros simplemente les cobijamos con ese amor, con el amor que en algún momento a nosotros nos cobijaron. Y créeme que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Pero vuelvo y hago énfasis, hay que tener claro qué significa el Evangelio y cuál es el propósito del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias de salvación. Yo no sé si a ti te gusta recibir buenas noticias, pero para mí sí, a mí me gusta mucho recibir buenas noticias. A nadie le va a gustar recibir malas noticias. Y llévate eso como referencia. Eso significa el Evangelio. Que tú le digas a las personas que no conocen a Dios que existe un Dios. Aquellos que están enfermos, que hay uno que los sana. Aquellos que están esclavos del pecado, que hay uno que los puede liberar. Eso es el Evangelio de la salvación, sin que nosotros hagamos más de ahí. En Juan 3:18 dice que el que cree en Jesús como su Salvador no es condenado, pero el que rehúsa creer o el que se niega a creer, dice que ya ha sido condenado por no creer el Evangelio que tú le estás predicando. O sea que mi papel no es condenar, tú le hablas del amor de Dios y aquella persona determina si lo cree o no lo cree. El que lo cree fue salvo y salió de las tinieblas, el que no lo cree simplemente se condena solito. Eso es así de sencillo, pero estas cosas hay que aprenderlas porque uno a veces comete muchas imprudencias e irregularidades cuando se está predicando el mensaje de la salvación. Ahora, el camino, ¿cuál es el camino de esta salvación, familia?
Jesús vino y ofreció salvación, pero ¿cuál es el camino para llegar a esa salvación? Tiene un nombre, anótalo, y se llama arrepentimiento. El camino para llegar a la salvación se llama arrepentimiento. Yo no sé si de pronto tú recuerdas bien el momento que te convertiste a Cristo, pero yo sí lo recuerdo muy bien. Y recuerdo que el Espíritu Santo fue quien me condujo por ese camino de arrepentimiento a través de un buen hermano que me habló del amor de Dios. Cuando yo escuché ese mensaje esperanzador por primera vez a través de hermanos que me presentaron bien el Evangelio hace muchos años atrás ya, créeme que ese mensaje entró a mi corazón por el Espíritu Santo y me convenció de que yo estaba en tinieblas y que necesitaba salir de ahí. Pero lo recibí tal y como lo estamos compartiendo hoy. Un mensaje que me habló al corazón, que me trajo esperanza en las palabras que escuchaba, que vi una opción o una alternativa de salir del pecado en el que me encontraba y tomé la decisión, convencido por el Espíritu Santo de que era mi oportunidad de salir de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Gracias a esos buenos hermanos en la fe que nos hablaron del amor de Dios, que nos hablaron el mensaje claro de la salvación. Ojo, porque hay muchos también buenos predicadores y buenos hermanos en el cristianismo. Gracias a ellos, a esas personas que Dios usó, tú y yo podemos decir hoy con toda convicción que nuestros pecados fueron perdonados, que salimos de las tinieblas a la luz y que ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Yo sé que muchos de los que están ahí están recordando el tiempo de su conversión y sé que muchos pueden decir con total libertad que Dios les devolvió su dignidad, su autoestima, su familia, su libertad, su salud. Muchos vinieron a los pies de Cristo a través de una situación difícil en la que Dios obró las buenas nuevas y te sacó o te abrió los ojos para que pudieras ver el camino del arrepentimiento que te conducía a la salvación. Y aquí estamos todos contando de eso que Dios hizo en nosotros. Pero quiero tocar un ejemplo sumamente importante. En Hechos capítulos 2, 3 y 4, ojo, 2, 3 y 4, en Hechos capítulos 2, 3 y 4, el apóstol Pedro da dos sermones, comparte dos mensajes, da dos discursos, y en esos dos discursos se convierten 8,000 personas. Y yo me hago esta pregunta. Solamente en dos predicaciones se convierten 8,000 personas. ¿Qué fue lo que escucharon que los convenció? Las buenas noticias de salvación. El mensaje de esperanza que los sacaba de las tinieblas a la luz. Cuando muchas personas escuchan un sano evangelio, el único el que escrito está, créeme, va a salir corriendo a seguir a Jesús. Pero cuando tú y yo predicamos lo que no se tiene que predicar, hablamos lo que no se tiene que hablar, la gente, y adicional a eso, no ve en nosotros un buen testimonio, créeme, no nos va a seguir ni una sola persona. Y yo leía esto en los 3 capítulos de Hechos, cómo el poder de la predicación del evangelio añade por el Espíritu Santo multitud de personas al camino del Señor. Y esto es una gran oportunidad que Dios nos está dando, de que nos preparemos en casa, de que aprendamos a conocer a Dios, de que aprendamos a conocer el evangelio que lleva esperanza a aquellos que nunca han escuchado una buena noticia allá afuera. Ese es el llamado que el Espíritu de Dios nos hace en esta cuarentena. Aprendan bien qué es el evangelio, aprendan bien por qué ustedes son cristianos, aprendan bien que el propósito del evangelio es salvar almas. Es una urgencia llevarle buenas noticias a las personas que nunca han escuchado una buena noticia en su vida. Logro comprender que en esa predicación del apóstol Pedro, ojo, él predicando las buenas noticias condujo a 8,000 personas a ese camino del arrepentimiento. 8,000 personas se quisieron arrepentir cuando se escucha una sana palabra, una sana doctrina. Es importante que tú y yo aprendamos esto hoy, familia. Nosotros debemos nuestro trabajo como creyentes, primero saber dónde estoy parado, porque hay creyentes que no saben, con todo respeto, ni siquiera dónde están parados. Predican un evangelio que ni siquiera está en la escritura, prometen
cosas a través de lo que predican que ni siquiera tienen nada que ver con la gran promesa del Evangelio, que es salvar la vida a una persona que va camino al infierno y cambia de dirección para ir al cielo con el Señor. 8,000 personas fueron conducidas a través del apóstol Pedro y por supuesto por el Espíritu Santo al camino del arrepentimiento. Dice que cuando, tú lo puedes leer ahí, dice que cuando escuchaban hablar a Pedro se compungieron, sintieron tristeza, y ahí mismo el Espíritu de Dios los convenció de que necesitaban al Señor. Es importante aprender qué es el Evangelio y cómo predico el Evangelio. Esa es nuestra tarea, familia. Ir y decirles a todos los que nos encontremos, obviamente empezando por los que tenemos en casa, por los que nos rodean, por nuestra familia, que Jesús es la luz del mundo y que quiere sacarlos de allí. Ahora, ¿cómo se lo vas a decir para que las personas queden convencidas? Nuestra tarea es ir y conducir a las personas a través del Evangelio de la salvación a que se arrepientan, a que reconozcan delante de Dios que son pecadores y que quieren dejar la maldad. Esa es nuestra tarea. Presta atención a lo que te voy a decir. La Biblia dice que nuestras palabras deben ir sazonadas con sal. Eso está en la Escritura, lo puedes leer. ¿Por qué deben ir nuestras palabras cuando hablamos del amor de Dios sazonadas con sal? Para el que está en tinieblas pueda cogerle el sabor al camino de la salvación, pueda coger el sabor al camino de la luz y pueda tomar la decisión en su corazón de salir de ahí. Cada vez que tú hablas con la autoridad obviamente del Espíritu Santo, pero con unas palabras que traigan esperanza, con unas palabras que animen, que consuelen, que levanten al que está caído, créeme, esa persona por más torpe que sea, se va a levantar porque fueron escuchadas unas palabras que nunca antes habían escuchado. Evangelio, buenas noticias de salvación. Tú no sacas a las personas a un arrepentimiento prometiéndole cosas diferentes a la salvación, créeme. Y si se levantan y te siguen con mentiras, lo vas a conducir, que más adelante lo voy a decir, al camino de la perdición, pero ya voy a llegar ahí. ¿Usted sabía que la mayoría de los que están en tinieblas, presta la atención a esta pregunta que te voy a hacer? ¿Sabías que la mayoría de los que están en tinieblas no logran salir a la luz porque quien le habla de la luz no da testimonio de la luz? Y eso nos habla a ti y a mí. Hay gente, miles que están en tinieblas, que quieren ver la luz, pero cuando los que hablamos de la luz no damos testimonio de la luz, no siguen a la luz. Porque ¿cuál es la luz? Si no la lograron ver en nosotros. Sus palabras, aquellos que supuestamente están hablando de la luz, pero que no dan testimonio de la luz, ojo, esas palabras que dicen, en vez de sacar a la gente a la vida, lo condenan al infierno. Estaba hablando de las personas que nunca han escuchado un evangelio de la salvación. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para decirle al vecino, al portero, al amigo, al primo, al abuelo, al tío, a todo el que te encuentres, ¿quién es Jesús? ¿Qué es el evangelio? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Llevarte a través del evangelio a una eternidad, a una salvación. Hay que aprender eso. Anota un versículo, no quiero que lo leamos, pero está en Mateo 23:15. Dice así, Jesús les decía a los fariseos: ustedes fariseos recorren cielo, mar y tierra buscando un seguidor, y cuando lo logran alcanzar, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. ¿Qué quiso decir Jesús a través de ese pasaje? Que cuando no se predica un evangelio que traiga esperanza al que está en tinieblas, aquel que está escuchando un mensaje que no traiga luz a su camino de tinieblas, va a caminar directo hacia otro lugar, y no es el cielo. O sea que tú y yo debemos aprender a conocer el evangelio que salva al perdido. Es muy importante conocer esto, familia. Entender que el propósito es salvar vidas, no que se pierdan. El propósito es llevarle esperanza al que no tiene esperanza. El propósito, familia, es que las personas puedan ver la luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad en que están. Pero ¿quién es capaz de ir y llevar ese mensaje de esperanza? Tristemente el evangelio se ha distorsionado y usted escucha cualquier cantidad de predicadores hablando de cualquier cosa menos de salvación. Y cuando lo hacen, aquel que lo escucha
No saben si lo está regañando o si lo está invitando a que sea salvo. No saben. Por eso es que ni siquiera toma la decisión de levantarse y salir del pecado en el que está. Porque las noticias que escucha, no las escucha como buenas noticias, sino como palabras que lo condenan. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué estamos haciendo en este tiempo que Cristo está que llega? Que nosotros los que hablamos del Señor somos los responsables de echar la red y que las almas conozcan a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Esto es un tiempo sumamente importante de aprender a conocer a Dios. Ora, lee la palabra, busca a Dios y Él por su Santo Espíritu te revelará cómo lo debes hacer. Ahora quiero hacerte esta pregunta, familia, para que vayamos reflexionando y concluyendo el mensaje. ¿Tú por qué crees que un recaudador de impuestos, o mejor dicho, conocido en el mundo bajo como un usurero, una prostituta o un ladrón, etcétera, por tocar esos tres nomás, salían de las tinieblas con tanta facilidad o inmediatamente cuando escuchaban la voz de Jesucristo, el Evangelio de la salvación? ¿Por qué tú crees que esas personas que estaban en tinieblas cuando escuchaban la voz de Jesús salían y eran libres de las tinieblas en las que estaban? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Será que el Señor Jesús les daba un mensaje que los animaba, los alentaba, les daba esperanza o los condenaba? Porque cuando yo no sé predicar el Evangelio de la salvación, aquel que está en tinieblas no va a salir, no va a lograr ver la luz a través de mí. Cada vez que un ladrón, una prostituta, un usurero escuchaba las palabras de Jesús, querían salir corriendo y seguirle y abandonar el pecado en el que estaban. Esa es nuestra tarea. Nosotros fuimos, después de que aceptamos a Cristo, fuimos llenos del Espíritu Santo. Y nuestra tarea es hablar las mismas palabras que Cristo habló, que después le dio a los apóstoles y que después pasó a la iglesia. El Evangelio no puede perder su línea, el Evangelio no puede perder el mensaje central, el Evangelio tiene que continuarse, se tiene que continuar predicando de la misma forma, porque esas palabras que liberaban al cautivo, esas palabras que llenaban de esperanza al que estaba en tinieblas, son las mismas que se tienen que predicar en este tiempo para que las multitudes vengan a Cristo. ¿Sabes por qué la gente salía cuando escuchaban a Cristo? Porque el Señor les daba esperanza en sus palabras. Cuando les hablaba, el Señor les decía, es posible salir de ahí. Yo no sé si estás entendiendo lo que te quiero compartir, pero yo sé que sí, algunos sí. No falta el que de pronto no entienda, pero oro para que todos estemos entendiendo en este mismo momento en el nombre de Jesús. Cuando tú predicas las palabras que traen esperanza, las personas te van a preguntar, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ahí tú mismo, lleno del Espíritu Santo, lo conduces al arrepentimiento. Ven, eso que tú haces, que es pecado delante de Dios, confiésalo y arrepiéntete y entrégale tu alma a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Es sencillo realmente, pero nosotros la iglesia nos hemos puesto como más de 11 varas, hemos enredado el mensaje, prometemos cosas que no son, hacemos cosas que no son y las almas se pierden. ¿Qué cuentas le vamos a dar tú y yo a Dios? Su mensaje era claro, familia, el mensaje de Jesús fue claro. No les prometía, eso sí, nada diferente a salvarles la vida, a sacarlos de las tinieblas. Esa era la promesa y la gente era feliz, porque nadie les había podido ofrecer esto. Nosotros tenemos que aprender a entender qué es el Evangelio y cuál es su propósito. Ahora entendemos, creo yo, por qué muchos no salen verdaderamente de allí. Porque se les ha predicado tristemente un Evangelio diferente. Un Evangelio que promete muchas cosas, menos salvar las personas, menos sacarlos de la esclavitud del pecado. Y por eso es que continúan haciendo lo malo, por eso es que aman más las tinieblas que el Evangelio, por eso es que aman más el mundo que a Cristo. Yo creo que Dios nos está revelando su verdadero y único Evangelio, el cual hace libre al que lo escucha. Esta cuarentena no es para perder el tiempo ni la vida, es para aprender a conocer a Dios. ¿Quién soy yo en Cristo y por qué soy cristiano? ¿Y cuál es el propósito del Evangelio? Si nosotros logramos aprender esto, créeme, vamos a hacer mejor la tarea de lo que la estamos haciendo hasta ahora. Tú y yo somos, supuestamente, y lo creo con mi corazón, las personas que Dios quiere usar para que miles de personas vengan a Cristo. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que aprender a predicar el Evangelio, tenemos que ir a decir lo que realmente tenemos que decir para que los miles vengan a Cristo.
¿Quieres preparar? Es la pregunta. ¿Te quieres preparar? ¿Lo quieres hacer? ¿Dios cuenta contigo? Cuando aprendamos en esta hora lo que estamos hablando, vamos a lograr decir como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque entendí que a través de él se salvan las personas. Te quiero dar un pequeño ejemplo. Ese versículo lo que quiere decir es que tú sabes una verdad, que si la compartes, salvas las personas. Y aunque a veces la carne o el diablo te hacen dar vergüenza de hablar de Dios, solo por saber que si tú abres la boca, las personas van a llegar al cielo, a ti se te va a ir la vergüenza. Si fuiste claro e instruido y lleno hoy de la palabra, por supuesto. No me avergüenzo de decirle al que está en tinieblas que hay una oportunidad de salir de las tinieblas. ¿Cómo nos va a dar vergüenza decirle a aquel que está en pecado que hay una oportunidad, o hay un camino, o hay una luz para salir de allí? No me avergüenzo, porque si logro entender qué es el Evangelio y cuál es el propósito, no callaremos, sino que predicaremos con total autoridad. Lo que hay que aprender, familia, es hacerlo bien. Que la predicación de tu Evangelio y de mi Evangelio sea la misma predicación. Buenas noticias que lleven esperanza a aquel que no encuentra la salida. Y el dueño y el autor de ese mensaje se llama Jesús. No dejes al dueño del Evangelio por fuera del mensaje. Tienes que hablar de él, porque él es el que rompe cadenas. Él es el que a través de tu predicación y del Espíritu Santo conduce a las nuevas almas al arrepentimiento, al camino de la salvación. Si hoy aprendemos esto que te compartí, familia, créeme, veremos a partir de esta cuarentena la gloria de Dios derramarse sobre todos los que nos rodean, sobre esta ciudad y sobre el mundo entero. El Evangelio promete una cosa: salvación. No promete más de ahí. Por eso cuando tú hablas otras cosas que no son el Evangelio, la gente no sale de las tinieblas. Pero yo quiero que oremos con esta palabra y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele el Evangelio cada día más, que nos instruya para predicar como Él quiere que nosotros prediquemos, que realmente nosotros nos convirtamos en esos instrumentos de valor, de un buen uso en esta tierra para Él, y que a través de nosotros miles puedan encontrar aquel que no han podido encontrar, que se llama Jesucristo, el Señor y Salvador. Padre, te damos gracias en esta noche por tu poderosa palabra. Te bendecimos, te honramos, Dios. Oro con mi esposa y mis hijas desde acá, desde casa, porque sean alumbrados y abiertos los ojos, el entendimiento, Señor, de cada persona que escuchó hoy este mensaje, Señor. Que la luz del Evangelio alumbre tan fuerte en cada uno de ellos que toda tiniebla, toda mentira, toda duda se vaya de ellos para siempre, en el nombre de Jesús. Que hoy ellos sean convencidos por tu Santo Espíritu, aleluya, que tú los llamaste para que fueran parte de la mejor familia, la familia tuya, la familia celestial. Señor, que cada persona que hoy escuchó sepa qué es el Evangelio, cuál es el propósito y por qué es un cristiano. Quita toda ceguera, sordera espiritual, quita toda distracción que quiere impedir leer tu palabra, que es la que nutre de fe mi hombre interior. Yo te pido, Padre, en esta hora que hagas una obra completa en cada uno de los miembros de la misión cristiana, recuperando lo perdido, y que todos y cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, seamos personas efectivas en tus manos en esta tierra para compartir las buenas nuevas de salvación. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, no quiero concluir sin antes invitar a las personas que se quieren arrepentir verdaderamente, que abren el corazón y son sinceras con Dios y le dicen: Señor, creo que aunque caminé contigo, estuve realmente en tinieblas. A esas personas quiero invitarlos a que se arrepientan nuevamente, y al que nunca se ha arrepentido quiero invitarlo para que hoy se arrepienta y le entregue su vida al Salvador del mundo, aquel que nos puede dar una silla al lado suyo en la eternidad. Así que dile conmigo y con todo tu corazón delante de Él: Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que me das. Hoy reconozco que soy un pecador
y me arrepiento. Y te ruego, Jesucristo, que me perdones. Abro mi boca y mi corazón para aceptarte y reconocerte como el Hijo de Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar en tu palabra y escribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, si hiciste esta oración con toda confianza, con toda seguridad, creyendo que Cristo es tu Señor y Salvador, créeme, como dice la palabra, has pasado de muerte a vida. Has salido por la fe de las tinieblas a la luz admirable. Lo único que tienes que hacer es continuar ese camino pegado de la mano del Señor, leyendo su palabra y permitiéndole al Espíritu Santo que haga de ti esa nueva criatura que prometió hacer a todo aquel que está en Cristo. Te amamos mucho, te bendecimos y nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo. Chao.